Hay una gran preocupación definitivamente en el sector agricultura, pero lo tuvo que mencionar el presidente del BCR, Julio Velarde, para poder de cierta manera ver otro panorama y llamar la atención de todos los peruanos, porque es la afectación de todo el país, ¿no? Para poder tener un poco de idea de lo que está pasando. Él mencionó que es un año muy malo para la agricultura, el peor de los últimos 26 años y puede ser peor. Ya es un panorama definitivamente alarmante. Estamos con el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, el ingeniero Gabriel Amado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes, Mayra, por la invitación al programa. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Lamentablemente hay una gran preocupación. Somos un país agroexportador, agroindustrial, y la verdad que lo que acaba de mencionar estos últimos días el presidente del BCR es alarmante y preocupante. ¿Qué está pasando con la agricultura, ingeniero? Mira, este año, como todos los peruanos conocen, estamos sometidos a unas inclemencias del clima muy fuertes. Empezamos con el Yaku a inicios de año, nos ha acompañado el Niño global y ahora se viene un niño que está pronosticado para ser moderado, más del 60% o grave, ¿no? O sea, la situación del sector agrario por el tema del clima es sumamente difícil porque baja la productividad, afecta directamente los cultivos. Por el Yaku ya se han afectado y destruido completamente más de 40.000 hectáreas agrícolas. Imagínate, esto es tan igual como pasó el 2017 con el Niño costero. Pero no solamente es eso lo que afecta a la agricultura, ¿no? Acuérdate que en la agricultura tenemos diferentes segmentos. Uno es la de la agricultura pequeña, familiar y de subsistencia, que atiende principalmente mercados locales, ¿no? Y otra es la agricultura moderna, que genera empleo, también de pequeña agricultura conectada a las cadenas modernas, que exportan, que se dedican a la agricultura y a la venta también local o agroindustrial. Exacto. Pero que esa que genera empleo no ha sido de ninguna manera hasta ahora atendida por el gobierno, por las autoridades actuales, ¿no? Lo que ha habido y lo que existe ahora es un plan Puncha en Perú agrario que atiende a la pequeña agricultura con bonos, con temas de seguros, con temas de limpieza de canales, lo cual está bien, pero no es suficiente tampoco. Pero ahora, perdóname, solamente para terminar la idea, lo que está atrás de todo esto es un deterioro de la política pública agraria, ¿no? Que empezó, digamos, para la agricultura moderna el año 2020 con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria y con la creación de una ley 31110, que no es una ley adecuada para el sector agrario, ha sido una ley que está restringiendo la inversión, que está generando riesgos y sobrecostos innecesarios y que está paralizando el desarrollo del sector agrario como corresponde. Miren, en todas partes del mundo es un sector donde hay empleo temporal, cíclico, porque depende de las plantas, del clima y diversos factores, y además es un sector siempre apoyado por sus países. Acá ha sido al contrario, ¿no? Se destina muchísimo dinero todos los años para pequeña agricultura, para infraestructura, no se termina de hacer, no nos preparamos para el tema climatológico y encima se malogra la regulación para fomentar la inversión y la formalidad en el sector agrario. Exacto, cuando yo le preguntaba qué es lo que está pasando, lamentablemente es porque nosotros no podemos ir en contra de los fenómenos climatológicos, pero sí como gobierno, como Estado, se tiene que tomar acciones de manera inmediata para no sentir esta caída tan grande que se ha tenido en la agricultura en el país. Ahora, verdaderamente, ingeniero, ¿existe un punche agrario? Porque hasta el día de hoy no lo vemos. Estamos, como lo mencionó el presidente del BCR, peor que muchísimos años anteriores. Estamos igual a casi hace 26 años que no veía esta situación, y esto lamentablemente no solo es por los fenómenos climatológicos, sino también por un descuido, un desinterés y una baja preocupación por parte del gobierno, por parte del Estado. La última ministra, antes de la
hoy ministra Jennifer Contreras Álvarez, no había hecho ni siquiera un gasto del presupuesto del sector agricultura, y esto es lamentable porque muestra la incapacidad y totalmente la afectación que tiene ahora, ¿no? Y esto sobre la ley 31110 definitivamente es como atentar incluso en contra de los agricultores. Ante toda esta situación es preocupante y le hacía la pregunta y le vuelvo a recalcar, le vuelvo a hacer, ¿existe este punche agrario? ¿Existe esta preocupación por parte del gobierno al sector agricultura? Bueno, mira, es claro que el gobierno ha destinado mucho presupuesto, miles de millones de soles al sector agrario pequeño, ¿no? Al tema de infraestructura, pero el problema no es el dinero en este momento ni el presupuesto, el problema es la capacidad del Estado, tanto el gobierno nacional como gobiernos locales y regionales, que no son capaces, no tienen las capacidades técnicas para poder ejecutar correctamente ese presupuesto. Y por otro lado, existe también corrupción, como hemos visto en los últimos años, ¿no? Ahora, esto, claro, evidentemente hoy día hay un nuevo gobierno que tiene pocos meses, pero esto es parte de la destrucción del aparato estatal que ha habido a todo nivel y que lo hemos visto muy claramente en el gobierno anterior del señor Castillo, que dio el golpe de Estado, y que finalmente el resultado es lo que estamos sufriendo hoy día los peruanos, que no estamos preparados para un fenómeno del Niño, que el Estado, el gobierno central da dinero, pero son incapaces de poder ejecutarlo, con lo cual la afectación al sector agrario va a ser mucho mayor que la que ya venimos sufriendo, pero eso es por un lado, digamos, ¿no? Porque el presupuesto está, es evidente, pero no lo ejecutan rápidamente, ¿no? Pero por otro lado, se tienen que tomar medidas de reactivación económica para darle sostenibilidad a las inversiones y al empleo actual. Mira, son millones de familias que dependen de los empleos que genera la agricultura, agroindustria y agroexportación formal en el Perú, y que además está compuesta por un 90% de pequeña agricultura. Esa agricultura formal que genera empleo no está atendida en este momento porque no hay un plan de reactivación, ¿no? Mira, el gobierno ha hecho bien en pedir facultades, ya pueden ser discutibles algunas medidas, pero ha hecho bien en pedir facultades pero no tiene para la la seguridad, capacidad para la seguridad ciudadana, pero no ha pedido facultades para el tema de reactivación económica. Exacto, Entonces, exacto. Lo más importante como que se le ha ido, ¿no? Mira, estamos viendo que ya no solamente el señor Velarde, que ha sido el último en alzar la voz respecto a lo que está pasando en la agricultura y en el país, sino el propio ministro de Agricultura hace semanas ha dicho que íbamos a crecer 1.2% y la agricultura iba a decrecer menos 1%. Claro, el presidente del BCR ha actualizado sus cifras y proyecciones y lo que ha visto es una mayor caída. La pregunta es si ya el Estado peruano, el Congreso, el Ejecutivo, los gobiernos regionales, para todos está claro en que el Perú casi no va a crecer este año, en donde va a aumentar la informalidad, la pobreza, el desempleo. ¿Qué estamos haciendo para reactivar los sectores económicos y principalmente el sector agrario, que es el principal empleador en el país? De las 20 empresas que más emplean, ¿no? El 60% son empresas del sector agrario, agroexportador y agroindustrial. Entonces, ¿qué se está haciendo? El otro tema es que normalmente sacan medidas solamente para pequeñas unidades productivas, pero se olvidan de las medianas y las grandes. En todos los países del mundo apoyan a todo su empresariado porque son los que generan empleo. Mira, la FAO está pidiendo, no de ahorita, porque estamos en medio de una crisis global alimentaria, está pidiendo que los estados apoyen a sus empresas del sistema alimentario, tanto para el mercado local como agroexportación, porque todos los países forman parte del sistema alimentario global. ¿Qué estamos haciendo en el Perú para sacar de una vez el plan de reactivación? Mira, nosotros en AGAP hemos presentado un plan de reactivación, toda la normativa que se requiere para ayudar al Estado. Sabemos la problemática que tiene, porque mira cómo empezó este gobierno, con todas esas medidas de protestas, quema de instituciones públicas y privadas y todo. Les hemos presentado un plan, una normativa, y les hemos dicho cuáles son los puntos más importantes a trabajar. Ahora, evidentemente, el gobierno ha cambiado a la ministra de Agricultura, ha cambiado al ministro de Trabajo, tienen pocos días.
Nos hemos reunido la semana pasada con ellos, con ambos, porque el plan tiene que ver con economía, que ya nos reunimos, con comercio exterior, que ya nos reunimos, tiene que ver con agricultura, que ya nos reunimos con la nueva ministra, y con trabajo, que el viernes estuvimos con el ministro de Trabajo, de este plan que hemos entregado hace más de 2 meses, hecho para que tomen las decisiones y los analicen. ¿No? Pero bueno, en fin, mira, la ministra de Agricultura y el ministro de Trabajo mira, me han llamado en estos días y nos hemos reunido y están preocupados, están analizando el plan de reactivación, se han comprometido en sacarlo, ¿no? Y en acelerar además el presupuesto que ya se entregó, ¿no? Entonces, porque ya hay un montón de dinero que tienen todos los niveles del gobierno para poder enfrentar la infraestructura. Lamentablemente, para el tema de infraestructura estamos muy tarde, ¿no? Definitivamente lo que usted menciona es cierto y es triste escuchar que dinero sí hay en este gobierno. Lo que no hay es capacidad porque no existe un plan ni siquiera para la inseguridad ciudadana, no existe un plan para una reactivación económica y no existe un plan de gobierno que salve la situación tan difícil en la que se encuentra. Ahora, la pérdida que se ha tenido es muy grande en el sector agricultura y no solamente hablamos de las empresas agroexportadoras, agroindustriales, sino del pequeño productor, del pequeño agricultor, del que vive de eso, de la persona que siembra prácticamente porque es su fuente de ingreso, de sostenibilidad. Entonces, creo que ya los peruanos bonos no quieren, quieren oportunidades de mejora, oportunidades de desarrollo y más los agricultores. Ahora, usted me hablaba de algo que es muy importante porque es la articulación entre los ministerios, ¿no? Que tiene que estar de la mano con la idea de solución. ¿Cuál es el compromiso de la ministra de Agricultura en este caso y cuánto tiempo se estima en llevar la propuesta que tiene la ministra para darle solución? Porque acá también no se trata solo de hablar, ingeniero, se trata de concretar y de tener tiempos estimados para poder, plazos estimados para poder reactivar y salir de esta situación. Y por eso es que, mira, nosotros entendemos la situación del gobierno por todo lo que hemos visto este año y las crisis continuas que vienen sucediendo en el país. Por eso es que nosotros hemos hecho la tarea, hemos hecho el plan, hemos presentado el plan normativo que se requiere en el sector zonal, las propuestas, y la hemos sustentado en los diferentes ministerios, porque es un tema que no solo depende de la ministra de Agricultura, ella la tiene que liderar, evidentemente, pero depende de decisiones del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Economía y de Agricultura, evidentemente, ¿no? Y algunos del Congreso, porque algunos van a tener que salir rápidamente por ley, porque por eso mencionaba que debió haber pedido facultades en materia económica, y eso es urgentísimo. O sea, estamos viendo todo este año cómo las proyecciones van disminuyendo mes a mes de crecimiento y no estamos tomando las medidas urgentes rápidamente. Ahora, el plan ya lo tiene. ¿Cuál es el plan? Me gustaría conocer un poquito el lineamiento de las propuestas que ustedes han tenido o le han presentado al gobierno, ingeniero. Mira, tiene varios aspectos, tiene aspectos para mejorar, por ejemplo, que la regulación, por ejemplo, en materia laboral, sin afectar los derechos laborales, no generen sobrecostos y riesgos innecesarios. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando teníamos la ley de promoción agraria, las empresas que contrataban personal, y como es cíclico y depende de los cultivos, imagínate que un trabajador entraba el 20 de septiembre a laborar. Entonces lo normal era que a partir del 20 de septiembre hasta el 30 pague 10 días de salud. Bueno, ahora quieren que paguemos 30 días, aunque los primeros 20 días no trabajan. Y si se van, por ejemplo, el 5 de noviembre, termina su contrato, quieren que paguemos todo el mes completo. Entonces, y ese trabajador encima es temporal, se va a otra empresa a trabajar otro cultivo y la otra empresa también tiene que pagar 30 días completos. Entonces, eso le quita caja, le quita financiamiento de capital de trabajo, le genera un sobrecosto y te hace más caro cuando va al mercado. Entonces, cuando uno ve una cebolla al doble, al triple, eso es producto de una mala regulación. Pero son las ganancias de las aseguradoras que son respaldadas incluso por el gobierno. Bueno, esto es de salud, pero de ese ejemplo hay un montón de ejemplos en el tema regulatorio, laboral, en el ambiental es de terror. Mira, cuando nosotros dependíamos del Ministerio de Agricultura, había una escala de multas para algún incumplimiento, ¿no? Como hay en todos los sectores. Ahora que hemos pasado a la OEFA, hay multas que han subido 15.000
12.000%, 100.000%. Te quiebran a las empresas agrarias. Entonces, lo que no estamos haciendo es fomentar el empleo en el sector agrario, que son en las zonas rurales. No estamos permitiendo lo que sean competitivos, eficientes, y por el contrario, estamos trabajando en el país regulaciones que lo único que hacen es ayudar a las entidades públicas a tener más burocracia y más presupuesto directamente recaudado a costa de las empresas. Mira lo que hemos visto con algunas empresas que no les han querido dar la licencia de funcionamiento, algunos restaurantes, ¿no? Has visto tú en las últimas noticias. Claro. ¿Y todo para qué es? Porque quieren, pues, finalmente tener más presupuesto para solventar, pues, burocracia digamos, ineficiencia pública. Acá tenemos que tener un Estado en general eficiente, de bajo costo, y que atraiga la inversión y que no genere esos sobrecostos innecesarios. Por eso, esa ley... ¿Alguna propuesta de exportación de repente ustedes han presentado de poder hacer más grande esta agricultura en estos momentos tan difíciles? Mira, el plan de reactivación tiene esa función. Primero, hacer que las empresas se mantengan generando empleo. ¿Por qué? En este momento hay empresas que están quebrando, que están cerrando, hay empresas que están reduciendo personal, empresas que están a la venta. Mira lo que está pasando, ¿ah? Si me permite un segundito, en el sector. Quisiera conocer, por favor, si me lo permite, si usted conoce la cifra, ¿cuánto hemos perdido? Quiero saber qué se ha perdido, cuánto se ha perdido, en qué regiones se ha perdido y cuáles son los productos más afectados que hemos tenido. Te voy a comentar algunas cifras que también las conoce el Ejecutivo, porque se las hemos presentado. Mira. El año pasado, normalmente, en los últimos 2 años, digamos, sin contar el 2022, la población económicamente activa ocupada en el sector agrario era más o menos 4.700.000 personas, ¿ya? Que es una de las poblaciones económicamente activas más grandes que tiene el país, ¿ya? Hoy día tenemos 4.300.000 personas en la PA ocupada agraria, o sea, se han perdido 400.000 personas en el sector productivo agrario, de un año a otro. Eso 4.000 no podemos permitirlo. desempleos. Y eso implica a personas que trabajan su fondo de manera familiar, trabajadores, gente de la industria que nos da servicios, porque hay un montón de empresas que dan servicios, que generan bienes, que nos dan insumos para trabajar. Toda esa conforman la población económicamente activa ocupada agraria. De eso se han perdido 400.000, imagínate. ¿Por qué? Porque es más caro producir en el Perú, es más riesgoso producir en el sector agrario en el Perú, ¿ya? Y respecto a los márgenes que dan las empresas y las unidades productivas se han reducido al máximo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Bajar esos riesgos, bajar esos sobrecostos innecesarios, ¿no? Para poder darle estabilidad, darle financiamiento más barato, ¿no? No solamente a las pequeñas, como está haciendo bien el gobierno, sino también a las grandes. Las grandes son generadoras de miles de puestos de trabajo. Y eso es lo que no se quiere ver, o queremos a la gente en la calle, sin trabajo, desempleada, y aumentando pues la inseguridad ciudadana, aumentando la pobreza, que al final le sale más caro al gobierno. Definitivamente. Yo le hacía esta pregunta porque tengo conocimiento que hay productos incluso que somos, como es el arándano, si no me equivoco, primer exportador en el mundo. Entonces quería saber qué productos está en riesgo, qué productos y las regiones que más han sido afectadas, porque como usted lo mencionaba hace un momento, esto es un trabajo de articulación para sacar la agricultura adelante, no solo del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales. Y del Congreso de la República, que también tiene que apoyar en la normativa. Acuérdate que el Congreso viene sacando en la Comisión de Trabajo, evidentemente no con todos los congresistas, hay congresistas que son totalmente conscientes y conocedores de lo que significa realidad, invertir y generar empleo, pero la Comisión de Trabajo es uno de los principales peligros que tiene el país y el sector empresarial para generar empleo y para atraer inversión. Entonces el Congreso es una variable, hay normas que están aprobándose, que lo único que están generando, aparentemente mejoren los trabajadores, pero lo único es ahuyentando la inversión. Eso no se quiere ver. Mira, hoy en día en el sector agrario se ha retrocedido más de 10 puntos en formalidad. Hoy en día,
El 95% del sector agrario es informal. El 70, casi el Ya tenemos un 80%, país informal también. mira, casi el 80% de toda la economía peruana es informal. O sea, eso no lo podemos permitir y cada año es peor. ¿Por qué? Porque se aprueban normas contrarias a la atracción de inversiones, nos hacen menos competitivos. Voy a responder tu pregunta. Mira, nosotros somos primer productor del mundo de uva de mesa, de arándano, segundo de palta-hass, tercero de mango, y así te puedo continuar de decir, Kion, que es pequeñita agricultura de la selva central, de Junín, la mayoría, terceros en el mundo. Imagínate lo que es el Perú en agricultura y el ¿Qué mundo. región fue más afectada? Mira, ahorita todo el norte, el sur también está siendo afectado porque acuérdate que hay sequías en el sur, ¿no? Pero realmente el clima ha afectado todas las regiones peruanas porque todas son productivas en materia agraria. Entonces, por ejemplo, el mango, ya el presidente de la Cámara de Comercio de Piura ha dicho que el mango, que es la principal región productora de mango, tanto para el mercado local como de exportación, ha perdido 80% de productividad. Hay cultivos que han perdido 20%, 10%, 30%. Ahora, miran la importancia de esto. O sea, un agricultor en un cultivo permanente, o sea, el que produce una vez al año un árbol, digamos, de frutales, espera todo el año, invierte todo un año, trabaja todo un año Se para endeuda todo el producir, año. claro, para poder producir y vender su producción de manera local o de exportación. Si cae su producción 80%, pierde su capital. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar a esas empresas pequeñitas, medianas y grandes para hacer lo que está pidiendo hoy en día la FAO a todos los gobiernos? Ahora usted ya nos mencionó, le ha presentado las propuestas para poder salir de esta crisis en este sector. La pelota está en la cancha del gobierno definitivamente, del ejecutivo, del legislativo también, que se necesita apoyar con reformas, con normas y con leyes en favor de la agricultura. ¿Cuánto tiempo se estima ya para concluir esta entrevista? Me gustaría ir con esta pregunta concreta. ¿Cuánto tiempo se estima que va a costar la recuperación en el sector agricultura? A ver, hoy en día, a julio, se ha perdido 3% de agroexportación. A fin de año va a ser por lo menos 5 o más por ciento, ¿no? La norma que nos permite ser formal y que se adaptaba al sector agricultura se ha perdido desde el 2020. Nosotros lo venimos alertando desde antes que quieran derogar la ley de promoción agraria, pero no nos escucharon. Y todo lo que vaticinamos está sucediendo. Está sucediendo. Entonces, la recuperación se va a dar si cambiamos la regulación, por un lado, ¿ya? Toda, la ambiental inclusive, ¿ya? No solamente regulación de reglamentos, normativa, que está mal hecha. Hay normativa ambiental que se ha adaptado de la minera, de la petrolera a la agraria. No se adapta a la realidad agraria, para que vean la gravedad de la regulación y cómo afecta la regulación en el Perú. Entonces hay que modificar la regulación. Nosotros hemos presentado un montón de propuestas y estamos trabajando otras propuestas. Se aprueba rápidamente, se debería aprobar rápidamente este año para recuperarnos en 2, 3, 4 años más. Y el tema es tan urgente que no solamente está afectando, como están viendo ahora las amas de casa y los ciudadanos, el bolsillo del peruano de a pie actualmente, sino que también está generando, por el lado de la generación de empleo, de cientos de miles de familias y millones de familias en el Perú. Tenemos que hacer algo por nuestra agricultura, urgente. Tengo el compromiso, mira, tengo que decir lo que corresponde. El ministro de Economía ha sacado una norma para ayudar en el tema de financiamiento hasta $1 millón de soles, de pequeña hasta mediana empresa, pero de todos los sectores. ¿Ya? Eso es un paso importante, pero es insuficiente. La ministra de Agricultura es nueva y el ministro de Trabajo es nuevo. Ambos se han comprometido en revisar e impulsar estas normas que hemos presentado. He estado la semana pasada con el presidente de la Comisión Agraria, que es nuevo también, y se ha comprometido en apoyar cualquier normativa que venga del Ejecutivo y la que produzca la Comisión Agraria para ayudar al sector agrario
no solamente de la pequeña agricultura, que es importantísimo, sino también al sector empresarial de la pequeña, mediana y gran empresa, porque eso es lo que corresponde como un país que quiere ir camino al desarrollo y dar condiciones pues para atraer inversión y ser más competitivo. Definitivamente se tiene mucho que hacer, mucho por trabajar y se debería considerar a las personas que tienen la capacidad para proponer los proyectos de ley que presenta el Congreso, ¿no? Como es, por ejemplo, ustedes que son un gremio que definitivamente tienen un gran peso, un gran conocimiento y una gran importancia en el sector y no afectar a todo el país como lo están haciendo. Se nos acabó el tiempo, yo le agradezco muchísimo de verdad esta entrevista y nos ha servido muchísimo para ver un poco más, conocer un poco más, pero lamentablemente para ver la realidad, ¿no? Que no, eso no va a pasar de aquí a unos meses ni a un año, sino tiene su tiempo y eso va a afectar muchísimo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Mayra, pero tenemos que tomar las decisiones urgentes hoy, si queremos mejorar en los siguientes meses y años. Muchas gracias. Muchísimas gracias.